Amén. Realmente se lee en el texto ahí que la ley de Jehová, pero ahí se refiere a la palabra escrita hasta ese tiempo. Es la que tiene el poder para cambiar las almas. Y vamos a ir a la palabra entonces. Vamos a ir a la palabra que hoy lo encontramos en un corto mensaje de 5 versículos en Efesios capítulo 2 versículo 5 hasta el 10. Y quiero que tomemos el primer versículo y los dos últimos como la base de esta enseñanza. Amén. Amén. ¿Están aquí? Levante la mano el que está aquí. Bueno, ¿cómo la va a levantar si no está aquí? Ok, gracias Señor. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2 versículos 5 al 10. Dice así la escritura: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis aquí en mi Biblia, en la versión Reina Valera dice: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitará. Dice así: resucitó. Exactamente, es algo que está hecho. Si tú estás resucitado, ya no estás muerto. Dios te ha traído a vida. Amén. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y usted dice: no, pero yo estoy aquí. Sí, pero espiritualmente usted tiene vida con Cristo, juntamente con Él, ahí en los lugares celestiales. Amén. Para mostrar, ¿por qué hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La respuesta de Dios a nuestra condición la encontramos en las dos primeras frases de este versículo 5. Nosotros estábamos, dice que aún estando nosotros muertos en pecados, la respuesta a nuestro pecado fue que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esta serie se llama Las preguntas y respuestas de Dios o las mías. Así se llama la serie. Y aquí vemos que lo que yo recibo como respuesta de parte de Dios, aunque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fue perdón y vida eterna. Wow, qué Dios tan maravilloso tenemos. Qué Dios tan grande, tan sublime tenemos. Hemos pecado contra el cielo, contra Él. Hemos estado de espaldas, hemos vivido una vida de ofensa hacia Dios, y nosotros estando en esa condición, Él nos responde dándonos vida juntamente con Cristo, derramando su gracia. El tema de hoy se llama la gracia de Dios, o mejor, la gracia, la respuesta de Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, entremos entonces hoy en el tema. Yo quisiera hacer énfasis y llamar su atención en la cercanía de estas dos frases. Ponga atención que en este mensaje hemos leído dos frases interesantes. Dice: no por obras, ¿cierto? Lo leímos, ¿cierto? ¿En qué versículo está eso? ¿En cuál versículo está? En el 9, exactamente. Pero ahí dice: no por obras. Y luego, si no es por obras, sabemos que no es por obras, pero luego nos dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pudiera sonar como una contradicción, pues resulta extraño al oído que las buenas obras sean desaprobadas como la causa de la salvación, y entonces encontramos que luego se hable de esas obras como el grandioso fin de la salvación. ¿Entendemos eso? Dice que no es por obras, pero luego somos salvos para buenas obras que Él había preparado. ¿Podemos pensar en esas dos frases? Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Hace tiempo atrás Dios recordó a los hombres esta maravillosa doctrina que ya Pablo había enseñado. Y en los últimos 500 años encontramos que Dios usó a Lutero en medio de la corrupta iglesia católica y romana, que vendía la idea que los hombres eran salvos por obras. Y el resultado, como no podía ser otro por la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, pues que muy pocas personas, por no decir ninguna, tenía o poseía buenas obras. ¿Cuántos de aquí tienen buenas obras? Ya los confundí, ¿vio? Porque si dicen que tienen buenas obras, les digo que no es por obras. Pero si ustedes dicen que no tienen buenas obras, es porque, ¿qué ha pasado? ¿No ha habido eso en su vida? Escuche esto: las buenas obras que pueden haber en nuestra vida son el resultado de que Dios cambió nuestra vida. No hacemos obras para ser salvos, ¿cierto que no? Porque no es por obras, sino que hacemos obras como consecuencia de que somos salvos. Si hacemos alguna obra es porque Dios la pone en nuestro corazón, porque ha habido algo dentro de nuestro ser, porque ha habido un cambio radical en nuestro ser que nos ha hecho cambiar de gusto. Antes amábamos y adorábamos ciertos pecados, pero hoy Dios ha permitido, por su gracia derramada en nuestro corazón y en nuestra vida, que esas cosas nos causen asco y nos causen dolor si lo volvemos a cometer. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Cuántos se han sentido adoloridos en su corazón y han dicho: Señor, perdóname porque te he fallado? ¿Cuántos tienen esa guerra todos los días? El que no tiene esa lucha es porque no es nacido de nuevo y todavía le importa muy poco volver a hacer el mismo pecado de toda su vida. El pecado sigue estando ahí, y por cuanto el pecado sigue estando ahí, significa que no ha habido un nuevo nacimiento. Necesitamos claramente entender que la salvación no es por obras, sino por gracia, por fe, dice la Escritura. Amén. Entonces, nos damos cuenta que cuando se ha querido, a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la iglesia, mostrar una salvación por obras y entrar en ciertos rituales, lo único que ha tenido como resultado es un ambiente supersticioso, es un ambiente terrible, y esto obviamente no produjo ningún buen resultado sobre la masa religiosa, sobre el pueblo religioso. Las enseñanzas erróneas traerán a un pueblo errático. El resultado será el error en el pueblo. La práctica de la religión, o llamémoslo la práctica de nuestra fe, va a ser recta delante de Dios en la medida en que aprendamos realmente qué es la fe y cómo alcanzamos salvación. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, durante mucho tiempo se ha predicado esas cosas, y llegó a haber momentos en que las indulgencias y el perdón de los pecados eran propagados a lo largo de las calles y vendidos públicamente. Estoy refiriéndome a la iglesia romana. Y se cobraba una cantidad por el perdón de un pecado y otra cantidad por el perdón de otro pecado. Y en ese tiempo entonces, ¿qué pasaba? Su santidad en Roma, que mejor debiera llamarse su impiedad en Roma, estaba abrumado de pagos, estaba lleno de dinero y de pagos. ¿Y qué pasó entonces? Se inventaron cosas. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿usted para dónde va? A nosotros ya eso de la religión antigua ya no nos importa. Pero le voy a contar algo. Mire, se inventaron cosas como el purgatorio. ¿Sabía eso, cierto? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos conocen a alguien que ha salido del purgatorio? Y uno puede decir: ¿cómo así eso del purgatorio, pastor? A mí no me importa eso es tiempo pasado. Pero hoy lastimosamente se siguen viendo cosas de la misma tendencia. Los avaros y reprobos de corazón venden sus sueños y fantasías a los ignorantes de la palabra de Dios. Y demos gloria a Dios en esta mañana, porque Dios nos viene a hablar de algo claro, y es que usted y yo necesitamos conocer la Escritura.
¿Cuántas? Levanten la mano los que han escuchado más de 10 veces este versículo en mi boca. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Alguno lo ha escuchado más de 10 veces en esta iglesia? Levante la mano si lo ha escuchado muchas veces. ¿Por qué somos tan repetitivos con este versículo? Porque es fundamento de nuestra vida el estar centrados, cimentados, parados en la roca firme que es Cristo Jesús, y manifestado en su pensamiento, que es su santa palabra, la única que tiene el poder para cambiar las almas. Entonces, hoy en día se inventan muchas cosas. Ya no hay purgatorio. Pero entonces se hicieron cosas como promesas de 1,000 y de 10,000. Y venga, pague tanto y usted definitivamente. A ver, ¿cuál es su pecado? Ese pecado está carito, va a tocar que dé harto. Son reprobos, sinvergüenzas, vendedores de ilusiones. ¿Sabe una cosa? ¿Quién sabe lo que es un culebrero? ¿Alguno de ustedes no sabe lo que es un culebrero? De esos que aparecen en las plazas y sacan a la culebra Margarita y torean a Margarita y dicen que Margarita, y luego le vende el ungüento para el dolor. Algunos le venden para el dolor de pelo. Hermanos amados, debemos reconocer algo. La escritura nos ha dicho que por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero fíjense, la segunda parte del versículo 8 dice: esto no de vosotros. Ajá. Entonces, ¿dónde está mi? Y algunos dirán: ¿cómo así? ¿No tengo nada que hacer para ser salvo? Pues no. Usted ya hizo lo que tenía que hacer. Andar de pecado en pecado. Es lo único que usted pone para su salvación, es su pecado. ¿Qué más puede poner? Es un regalo de Dios. Y dice el Señor que esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice el versículo 8 en su segunda parte. Es amor inmerecido, eso es gracia, hermanos. Versículo 9 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. Algunos odian la doctrina de la salvación como un completo regalo de Dios. Algunos odian eso porque dicen: ¿cómo es que no tengo que hacer nada? No lo pueden entender absolutamente. No pueden entender que haya un regalo absoluto sin ningún mérito de nuestra parte. Eso le molesta a más de uno. ¿Y sabe por qué? Porque están mal acostumbrados a que les cobren. No lo pueden entender porque no les cabe en la cabeza que Dios no les cobre por darles la gracia, por darles salvación. Entendamos, algo tiene que pasar dentro nuestro. Algo tiene que suceder. Y yo le digo, si usted dice que es nacido de nuevo, es porque algo ha sucedido. Pero eso que ha sucedido influencia su vida día a día. Y aquellos que te conocieron antes, hoy ya no te reconocen igual. Si algo pasó en su vida, dentro, en su parte espiritual, eso se va a notar en su diario vivir. Amén. Si no se nota, pues tendremos que revisar eso, man. ¿Ok? Predicamos entonces la salvación no por obras. Repetimos esta enseñanza en esta iglesia una y otra vez, y pretendemos o aspiramos y queremos repetirla continuamente hasta el día que nos muramos. Y no le estoy diciendo por usted, lo digo por mí. Estoy completamente convencido y quiero, y por eso muchas veces a algunos de ustedes les digo: hermano, oren por mí, para que Dios me cuide de caer de esta fe maravillosa, santa, preciosa y la única verdadera, que es que la salvación no es por obras, sino por fe, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. El único protagonista de esta historia se llama Jesucristo. Amén.
Entonces repetiremos esto, porque la salvación es por la misericordia de Dios y no por las obras de la ley. Si predicáramos que la salvación es por obras, agradaríamos a mucha gente. Venga y reciba. Venga por su milagro. Como si tuviéramos nosotros el poder para imponer el tiempo de los milagros que Dios quiere hacer. ¿Qué hombre puede venir a cambiarle la agenda a Dios? ¿Qué hombre tiene la capacidad para pararse delante de Dios y decirle: hoy te toca el milagro para este hermano? Y algunos piden, es increíble. Hay gente que quiere un milagro. ¿Y cuál es? Una mujer que estaba orando por un hombre para casarse. Y ora por ese milagro. Y va y pide por ese milagro. Solo que había un detalle interesante. El hombre estaba casado. Pero algunos son capaces de hasta aceptarle la ofrenda por el milagro. Esto es algo terrible. Estoy seguro que hay mucha gente que tal vez este local estuviera mucho más lleno si nosotros predicáramos otra cosa. Pero a nosotros no nos importa eso. A nosotros nos importa que nosotros, los que estemos aquí, y hoy echamos en falta a muchos, algunos están enfermos de indigestión, mucho comieron ayer. Si predicáramos entonces que la salvación es por obras, agradaríamos a mucha gente, le repito. Pero estoy seguro que eso no sería de provecho a sus almas, y no por congraciarnos con nadie haremos a un lado la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no solamente, y esto por muchas y muchas razones. No vamos a pasarle la mano por la espalda a nadie para que se quede en la iglesia. Algunos de ustedes me han escuchado decir esto. ¿Les ofende lo que digo? Algunos se quedan así. Yo sé que no me responden, pero luego les digo: me alegro. Y me alegro porque la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios está dada a los hombres para que entendamos la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos una voluntad diferente a la de Dios, porque estamos sujetos a este cuerpo, a una naturaleza pecaminosa inclinada al pecado. Por lo tanto, necesitamos la corrección de Dios todos los días. Entonces, si predicáramos a los pecadores muertos en delitos y pecados que la salvación es por obras, estaríamos haciendo a un lado el camino de salvación por gracia. No puede haber dos caminos de salvación para el mismo pueblo. Si nos inclinamos por un camino, entonces prácticamente negamos el otro. No puede ser cuestionado que un hombre culpable, si va a ser salvo, debe ser salvo por medio de la misericordia de Dios y no por la obra de ningún hombre. Amén. No puede ni siquiera tenerse duda de eso. No puede ser negado tampoco que nuestro Salvador y sus apóstoles enseñaron que somos salvos por fe. Como el centro de su predicación, fe en Cristo Jesús, fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fe en la resurrección de Cristo, fe en las promesas que Él nos ha hecho, que un día vendrá por su iglesia, porque hay muchas moradas allá y Él va a arreglarlo todo para que allí donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Un hombre tendría que tener los ojos cerrados si no ve que esto era lo que enseñaba Cristo y sus apóstoles. Y lo enseñaron como lo más importante para el hombre. Si entonces yo enseño, mis amados hermanos, a los hombres que pueden ser salvos por obras, prácticamente les habría dicho que la salvación por gracia es un mito, una equivocación y un error perverso de Dios. Porque es Dios quien enseña la salvación por gracia. Y si yo digo que es por obras, entonces le niego el cielo a algunos. Les cierro las puertas porque los llevo por un camino de perdición. La responsabilidad de la predicación del evangelio es algo muy grande, mis amados hermanos. Y aquí en este púlpito tenemos que temblar delante de esta palabra y buscar nunca equivocarnos. Tal vez lo haremos y seguramente me equivocaré en la predicación porque soy un humano. Pero déjeme decirle algo. Esa responsabilidad no solamente del pastor,
Usted tiene personas, familiares y amigos, gente que usted ama y aprecia, que necesita conocer la verdad, porque solamente la verdad los hará verdaderamente libres. Pues como le he dicho antes, no puede haber dos caminos al cielo. No puede haber más de uno. Si yo abro el camino de salvación por obras, cierro el camino de salvación por gracia. Si la salvación es por méritos, no es por misericordia. ¿Sí o no? Si yo hago algo, no necesito misericordia. Si yo lo lograra por mí mismo. Pero si los hombres no recibieran la salvación por la pura misericordia de Dios, ¿en qué condición tan infeliz nos encontraríamos? Negar la gracia, hermano. Negar que es por medio de Dios y solamente un don de Dios, es negarle la esperanza a la humanidad. ¿Dónde estaría entonces el evangelio o las buenas nuevas o las buenas noticias? El camino de salvación por obras no es una moda nueva, ¿sabe? El viejo camino de las invenciones que ya le hablaba del hombre ha hecho o ha sido el error general y bien conocido en todas las épocas. Ya le hablaba de la época anterior de la iglesia romana, luego después con Lutero, y han venido y no podemos entrar en la historia de toda la iglesia, pero las enseñanzas erróneas, les repito, las enseñanzas erróneas harán a un pueblo errático, erróneo. Mis amados hermanos, es más, la salvación por medio de asistir a una iglesia o por medio de ser miembro de una iglesia no es una buena noticia. No es una buena noticia, porque no hay nada de alegre en eso. No hay nada de gozoso a sentir de que usted está encasillado en algo que le han impuesto. Es como entrar en una cárcel. Yo sé que aquí hay personas que vienen de otra iglesia y podría decir de una pseudo iglesia. No tengo reparos al decir estas cosas. ¿Y sabe por qué no tengo reparos al decir estas cosas? No es porque me sienta valiente ni fuerte ni nada de eso, sino porque es que la palabra de Dios respalda lo que les voy a decir. Mientras usted no tenga libertad en Cristo, usted es esclavo del hombre. Y mientras usted sea esclavo del hombre, entonces usted no tiene libertad en Cristo. Y mientras no haya libertad en Cristo, usted está engañado por una enseñanza errónea, y el camino de perdición es lo único que le espera a todo aquel que cree ciegamente en el hombre. Creemos en Jesucristo para salvación y solamente en Él. Amén. Mire, creer que nosotros seremos recompensados por nuestras obras es lo mismo que enseñaban los paganos. Los paganos enseñaron que tenías que, y muchas religiones hoy en día incluso todavía enseñan que tú tienes que hacer así, ser así y hacer allá. ¿Cuántos saben eso? Algunos, si no venden todas las revistas de Despertad y esa de la Torre del Vigía y todas esas cosas, pues entonces no va a ser escogido por Dios en los 144,000, dicen los testigos de Jehová. O sea, es por obras. Pero si es por obras, escúchenme por favor, hermanos. Les voy a hacer una pregunta. Quisiera que pongan mucha atención y míreme por favor, para saber que me están escuchando, y abran los ojos para saber que están despiertos. Hoy no me han traído mucha agua, pero con esta es suficiente para bañar a más de uno. Yo le voy a hacer una pregunta de verdad. ¿Quién de ustedes tiene obras para presentarle a Dios? ¿O cuál es la obra que usted tiene para impresionar a Dios? ¿Quién de ustedes tiene una obra para impresionar a Dios? Levante la mano. Por lo tanto, si no tenemos nada para impresionar a Dios, esto significa que dependemos de su misericordia, porque no hay nada que podamos hacer. La salvación es del Señor, le pertenece a Él y Él se la da
¿A quién le busca? ¿A quién le sirve después de haber tenido un encuentro personal con Él? Amén. La justificación por representaciones religiosas o obras meritorias es igualmente o es similar o no similar, es exactamente igual al fariseísmo antiguo. Cuando Jesús vino, los fariseos decían: no es por nada, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, nosotros cumplimos toda la ley, y no solamente la ley de los 10 mandamientos, habían puesto muchas leyes, y ustedes ya que estudian aquí con nosotros los viernes lo conocen, y los miércoles que hemos estado enseñando esas cosas de versículo a versículo del Evangelio según San Juan. Entonces, es más, hermanos, les puedo decir algo: la justificación por méritos o la salvación por méritos personales no sería algo digno de ser revelado por el Espíritu Santo de Dios, porque entonces la participación del hombre tendría que ser lo más grande. Tenía que el Espíritu Santo comenzar a exaltar al hombre por las grandes obras que ha hecho. Y usted y yo sabemos que las obras que nosotros hemos hecho más bien son vergüenza, y tenemos que estar agradecidos a Dios por su misericordia, por su amor, por su gracia al perdonar tantas y tantos horrores que hemos hecho. ¿O soy solamente yo, angelitos? Mire, hermanos, si la salvación fuera por obras, si pudiéramos hacer algo para merecer algo, si hubiera esa pequeña posibilidad, entonces la cruz de Cristo sería algo superficial. Si lo lográramos por nosotros mismos. Mis amados hermanos, predicar el camino de salvación por obras es proponer a los hombres un camino en el que ya han fallado. Si vas a ser salvo por obras, si van a ser ustedes tan buenos, pues tienen que comenzar muy temprano. Deben comenzar, alguien que quiere ser salvo por obras debe comenzar pues antes de pecar. Y yo no creo que aquí ninguno de nosotros pueda cumplir ese requisito. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura enseña que cuando nosotros pecamos contra la ley de Dios en uno de sus mandamientos, nos hacemos ¿qué? Deudores de toda la ley de Dios. Amén. No quebrantamos uno solo, sino que ya nos hacemos deudores de toda la ley de Dios. Entonces, ¿les puedo preguntar algo? ¿Cuándo comenzaron ustedes a quebrantar la ley de Dios? Ya ni se acuerdan. Pecadores. ¿Acaso alguno de ustedes no ha cometido pecado, mis hermanos? Miren sus vidas, examinen sus conciencias, observen sus palabras, sus pensamientos, sus imaginaciones, sus motivos. Todo eso cuenta en su contra y en la mía. Es más, la Escritura declara que no hay quien haga lo bueno. Dice la Escritura que no hay ni siquiera uno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno se apartó de su camino. El camino de salvación no puede consistir, por lo tanto, en seguir un camino del cual nos hemos ya apartado en una vida pecaminosa y nos hemos apartado constantemente. Si no hubiera gracia, si no hubiera perdón, entonces nosotros estaríamos totalmente condenados, ¿sí o no? Ustedes han elegido el mal y todavía lo siguen haciendo. Uy, me miraron feo. Pero sería bueno que reconozcamos que nuestra vida necesita mucho, pero mucho, muchísimo más de Dios. ¿Cuántos están necesitados de Dios? Levante su mano, dígale: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Mis amados hermanos, si yo predicara la salvación por obras, solo les estaría proponiendo caminar un camino por el cual, como les dije hace un momento, ya han tropezado y caído muchas veces, y lo hacemos cada día. Después de esto, ¿a alguno de ustedes le dan ganas de intentar ser salvo por obras? Nadie, ¿cierto? Piense esto.
Si un día me llaman como pastor a medianoche, cosa que ya ha sucedido, pero gloria a Dios por eso, que me despierten, yo me despierto contentísimo. No, mentiras. Esto no les puede coartar en ningún momento. Saben ustedes, y espero en el Señor poder responder y confirmar estas palabras, que en el momento que ustedes me necesiten siempre quiero estar ahí. No lo digo para gloriarme, lo digo para la gloria de Dios, que ha puesto eso en nuestro corazón. Amén. Entonces fíjese, vamos a pensar que un día me llaman y me dicen: pastor, el hermano Tiburcio, el hijo de don Ruperto, ese está agonizante. Wow. Y pues él quiere hablar con usted. Y yo llego ahí y le digo: hola hermano. Yo no le voy a preguntar cómo está, pues ya sé que está agonizante. Entonces lo encuentro en un momento de agonía prácticamente. Pero yo conozco a este hermano, a Tiburcio, lo conozco y sé que ha vivido una vida apartada de Dios y ha vivido una vida impía y está a punto de morir. Y me pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no quiero ir al infierno. Y entonces yo le digo: mira un momentico, hermano, los 10 mandamientos dicen que usted tiene que cumplirlos. Y ya, o sea, ¿tiene tiempo ese hombre de cumplir las obras? Le voy a decir que debe guardar todos sus mandamientos. ¿Qué haría él? Si puede y todavía le puede levantar la mano, dice: los he quebrantado todos, pastor. Y yo le diría: usted no necesita contármelo, hermano, yo ya lo sabía. Y entonces él diría: estoy condenado por todos esos, por todos los mandamientos de Dios. Si la salvación es por obra, ¿qué más podría decirle? Dígame, ¿qué yo podría decirle a ese hombre? ¿Qué podría decirle? ¿Tienes que llegar temprano a la iglesia? No te vayas de esta iglesia porque como no has ido a la iglesia, ¿te das cuenta? Mire, te cayó la maldición de Tutankamón. ¿Le diría eso? Si yo le dijera que tiene que cumplir rituales, entonces yo como pastor no sirvo para nada. Y si usted a su familia, a sus amigos no les ha mostrado el plan de salvación, si usted no les ha mostrado la salvación por la fe, ni yo serví para nada en ese momento, ni usted está sirviendo para nada hoy. No sirvo para nada. Y usted tampoco. Y entonces, ¿qué debemos hacer con este hombre? ¿Qué podría decirle al hombre que está completamente perdido? ¿Le diría que no hay remedio para él? ¿Cómo puedo decirle que su propio carácter, que su forma de pensar era tan importante, que eso era lo más importante de cómo él hacía cosas buenas en su casa un día, pero al otro día llegaba y le pegaba a su mujer? ¿Cómo depender de un comportamiento meramente pecaminoso? ¿Cómo depender de eso para alcanzar la salvación? ¿Quién de ustedes puede decir que sabe que ha hecho las cosas bien como para merecer la salvación del Señor? Ninguno. Ustedes y yo necesitamos a Cristo. Necesitamos la guianza del Santo Espíritu cada día, cada momento de nuestras vidas. Lo necesitamos angustiosamente porque los tiempos son malos. Lo necesitamos angustiosamente, terriblemente, porque usted y yo sabemos que nos equivocamos cada día. Yo tengo un amigo que ya falleció, o tenía un amigo que falleció, y decía algo que era muy divertido. Pero cuando lo llevamos al evangelio es una completa confrontación. Yo conocí a Camilo hace muchos años y me gustaba jugar ajedrez con él porque él no era bueno para jugar ajedrez. Yo casi siempre le ganaba. Pero alguien para jugar ajedrez más divertido que él no había. Entonces el tiempo era muy bonito con él. Y decía: a ver, Oscar, vamos a jugar esta partida, pero quiero decirle que esta mañana salí ganador. Me decía así. Y he intentado, desde esta mañana me levanté intentando equivocarme y no he podido. O sea, que piense cómo voy a jugar. Él decía: intento equivocarme y no puedo. Obviamente lo decía en broma.
Y era muy divertido este hombre, pero esa frase que él decía, un día yo me puse a pensarla desde el punto de vista del evangelio. Y me di cuenta, claro, ustedes también lo saben, que para nosotros es imposible no equivocarnos. A ver, ¿dónde está el perfectico que pueda levantar la mano aquí? Es imposible no equivocarnos, porque dependemos de esta naturaleza terrible que aquí dentro solamente anhela y busca equivocarse para ofender a Dios. Amén. ¿Cómo podría entonces yo decirle a un moribundo que no hay ninguna ayuda para el alma? Él mira hacia cualquier lado, a todo lado, y yo no le puedo y no le muestro la realidad del evangelio. Su sustituto, a Cristo Jesús. Si yo no le muestro a este hombre a Cristo, entonces no hay ninguna esperanza para ese hombre moribundo. Si yo enseño que puedo hacer cosas o depender de pastores o de iglesias o de métodos o de ideas o pensamientos humanos, pues entonces ¿qué estoy haciendo yo como cristiano? La salvación que algunos se ofrecen y la vida exitosa que muchos ofrecen a los cristianos hoy en las pseudo iglesias es una, yo no sé si lo han pensado, pero es una doctrina dura de vivir. Que es durísimo estar sometido a un horario, a un régimen, a la palabra de un hombre. Es duro vivir así. Es difícil vivir así. Es mirar a un hombre y decirte: tú no pienses, yo pienso por ti. Y admitir eso es negarse a uno mismo como ser humano. Y aunque Cristo nos ha dicho que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz y seguirle, hay una gran diferencia entre seguir al Salvador y seguir a una pobre criatura. Amén. Y si no, pensemos entonces en el ejemplo de Cristo que nos dio ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijo él al ladrón en la cruz? Le dijo: uy, hermano, no seguiste los mandamientos, no fuiste a la iglesia tal día, estás frito. ¿Le dijo eso? No, en ninguna manera. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no podría hacer ninguna obra, pues estaba atado de pies y manos, crucificado juntamente a Cristo. No podría hacer ninguna obra. Él estaba frente a aquel que es la vida, que es la resurrección y la vida. Y Él está aquí. Y Él quiere que tú entiendas que dependes totalmente de Él. Amén. ¿Quién es el protagonista de esa historia? Jesucristo y ningún otro más. No existe nada ni nadie que pueda ser medio de salvación ni de gozo, porque en Cristo hay plenitud de gozo. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿sabe una cosa? Si usted va a aplaudir, aplauda duro, porque no son para mí esos aplausos. Déjenlos con libertad, porque son para Cristo, por su obra maravillosa, santa, poderosa. Porque el aplauso lo merece Él, por entregar su vida por pecadores como usted y como yo. Amén. Gloria a Dios. No, hermanos, debe ser por gracia, la gracia conquistadora. Y el modus operandi, el modo de operar de la gracia es por medio de la fe. Pues de lo contrario, el evangelio es una burla para los moribundos. Y sabe una cosa, aunque usted se sienta muy fuerte, se crea muy alentado, usted hoy es un moribundo. ¿Sabía eso? Claro. ¿Quién es dueño de su vida? ¿Cuántos saben qué día se mueren? Ah, ok. No, es que como estamos en Suecia, ya tengo un sellito que dice Bästföre, o sea, tiempo de caducación. ¿Alguno de ustedes tiene eso implantado? No, ¿cierto? O sea que nadie sabe cuándo el Señor lo llama. Estamos vivos por su gracia. Si Él nos llama hoy,
pues gloria a Dios. Y si nos llama dentro de 10 años, gloria a Dios. A Él somos, de Él somos y para Él vivimos, dice la Escritura. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pues de lo contrario entonces, hermano, les decía, el evangelio es una burla para los moribundos. En ningún momento en la Biblia respalda que usted pueda hacer algo para salvarse. El evangelio de obras es inadecuado en ese caso de los moribundos, ¿sí o no? Es inadecuado el evangelio por obras para el moribundo en la cruz. Porque si tiene que hacer obras, no sirve para nada ese evangelio. Ahora, piense esto, un evangelio que es inadecuado para alguien no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es adecuado para todos, porque la Escritura nos dice que Dios quiere que todos vengan a un genuino arrepentimiento, que todos vengan a salvación. El Señor ha dado su evangelio para todos. Y algunos comienzan a decir, no, es que para los escogidos y que no sé. Bueno, está bien, discuta lo que usted quiera, pero nadie puede negar que la obra de Cristo es la obra salvadora de parte de Dios para la humanidad. Amén. El evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe, es adecuado para toda clase de personas con las que tenemos que tratar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es vigente hoy. Amén. El evangelio de Jesucristo es vigente hoy. Y aunque el pecado tiene atado a la mayoría de las personas que conocemos, este evangelio verdadero, el que está basado en el propósito de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, es el evangelio que puede liberar y salvar a muchos. Es el único, no hay otro. Pero un evangelio basado en buenas obras nunca tendrá resultados en el corazón del rebelde. No tendrá resultados en el corazón de la prostituta, del homosexual, del delincuente, del criminal. Porque ellos entienden una vida solamente. Dirán, yo no tengo derecho a salvación por cuanto mi vida es una vida de solamente pecado. Y he fallado, y he fallado, y he fallado. ¿Cómo se siente un hombre totalmente pecaminoso, un delincuente, un criminal, un asesino? ¿Cómo se siente frente a una cantidad de reglas y reglas y reglas que nunca podrá cumplir? ¿Cómo se siente? Totalmente condenado. Pero cuando entiende que ya pagaron el precio por él, que cuando la prostituta entiende que hubo alguien que le ama no porque quiere tener una intimidad pagada con ella, sino porque la ama, porque Él pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario por su alma, que ese amor no es igual que el amor de los hombres, que ese amor es maravilloso, grande y sublime, tan grande que ha preferido mandar a su propio hijo a morir en la cruz antes que ver que el pecado reine y domine la raza humana. Cuando una persona entiende que su pecado es posible ser perdonado, esa persona tiene esperanza. Pero no hay esperanza para todo aquel que se siente que ya está condenado. Amén. Tal vez algunos pudieran responder de forma sincera si hablamos de ese grupo de personas, de delincuentes y todo eso, y nos dirían, ¿cómo podríamos hacer una obra limpia? ¿Cómo podríamos hacer algo hermoso con un corazón tan podrido como el que yo tengo? ¿Sabe? Algunas veces yo pensé eso. ¿Cómo podríamos ser perfectos en nuestro caminar si es que no tenemos otra cosa? Amados hermanos, escuchen esta verdad. Lo que sale del corazón no será mejor que el corazón. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Querer vivir por obras es querer cumplir toda la ley de Dios en nuestras propias capacidades. Hablar a los incrédulos acerca de la posibilidad de salvación mediante sus propias obras los apartaría de la vida eterna. Piense por favor en sus familiares. No es un conjunto de leyes lo que usted tiene que mostrar. Es un cambio interno en su propia vida lo que usted le va a enseñar. Más que palabras, usted necesita dar testimonio con su vida diaria. No cada 8 días en la iglesia. Aquí todos son muy buenos cristianos.
Y es que aquí pasa bien ser cristiano, ¿cierto? Lo malo sería no parecer cristiano aquí. Pero allá afuera, todo lo que la vida de la naturaleza puede hacer nunca bastará para producir una naturaleza superior. El mejor, mire hermanos, si fuera por obras y por trabajo, seguramente que los burros serían más salvos que nosotros, porque ellos trabajan duro. Pero el hombre mejor, el mejor hombre, el hombre más correcto, moralmente hablando, y el mejor ciudadano de Estocolmo, eso no le sirve de mérito delante de Dios, pues eso no lo hace un hombre regenerado. La cuestión espiritual es con Él y no con los hombres. Y esta es una gran equivocación que muchos hemos cometido: pensar que si yo me porto bien con los hombres, entonces Dios me va a bendecir a mí. No, si yo me porto bien con Dios, soy bendición para los hombres. Amén. Entonces debe haber un nuevo nacimiento, y eso viene por fe y no por obras. Fe en la cruz de Cristo, creer en Jesús es la puerta de la entrada a la nueva vida, y no hay otra puerta. ¿Lo entendemos? No hay otra puerta. Si nosotros de cualquier manera los ponemos a buscar otra puerta a la gente por medio de obras, los haremos perder la única entrada, y eso será la pérdida eterna de sus almas. Piensen, por favor, una vez más les pido, piensen en sus familias, piensen en esas personas a las que usted quiere llegar, piensen en ellos. Es más, no solamente piensen en ellos, ámelos. Y la mejor manera de amar a aquellas personas que se están perdiendo, sin fe, sin luz y sin esperanza, es hablarles y mostrarles el evangelio genuino, el de la libertad en Cristo. Amén. Quiero ya casi ir terminando, me falta una hora de predicación. Dice la escritura luego en el versículo 10: porque somos hechura suya. La palabra hechura suya, del griego poema, llama la atención a causa de nuestro término en español poema, ¿cierto que sí? Poema y poema son palabras muy similares. Esa palabra en el original griego tiene un contenido, y la idea es armonía, hermosura y equilibrio. Pablo lo empleó en muchos versículos, en Romanos 1:20 para referirse a la hermosura de la creación del universo. Y quiero decirles que hechura suya significa, por un lado, hechos por su poder, y por otro lado, hechos para su gloria. Somos hechos para gloria de Dios, somos hechos por el poder de Dios. Y amados hermanos, dice la escritura, entonces continúa diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que han creído en Cristo y han sido sujetos a la obra del Espíritu Santo, los que han nacido en Cristo, ahora son creados en Cristo. A ver, ¿entendemos eso? No es que vamos a hacer buenas obras porque ahora decimos que somos cristianos, sino que ha sucedido algo tremendo, hermanos. No es algo pequeño. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos sido atados al Señor, a su Santo Espíritu. Ahora somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios desea que su pueblo abunde en buenas obras. Pero escuche esto, bien claro, Dios desea que su pueblo. ¿Quiénes son pueblo de Dios aquí? Levante la mano el que diga: yo soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Creo, siento, sé que soy pueblo de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. No es todo aquel que hace obras, porque si fuera por obras muchos pudieran entrar. Es por el hecho de ser nacidos en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que entender. Es un pueblo santo con el que pueda Dios tener comunión en el tiempo
y también en toda la eternidad. Él desea que produzcamos no solamente buenas obras, sino que abundemos en ellas y que abundemos en el orden superior de esas buenas obras. ¿Qué quiero decir con esto? Esas buenas obras, como le decía Jesús al pueblo judío antes, si vuestras obras no son mejor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dijo el Señor. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida, que nuestra obra como cristianos debe reflejarse y estar por encima de la actitud del que no es cristiano. Es casi lógico, ¿cierto? Que si somos cristianos, viviremos como cristianos. Él quiere que nos convertamos en imitadores suyos, como amados hijos, que poseemos los mismos atributos morales que el Padre posee en el cielo. ¿Acaso no está escrito: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿No dice eso en la Escritura? O sea, para nosotros es un desafío y algo inalcanzable prácticamente. Pero no, hermanos, somos hechos de nuevo a la imagen de Cristo. No somos hechos a la imagen del viejo hombre, del Adán. No, somos hechos a imagen del nuevo Adán, de Jesucristo. ¿Lo entendemos? Ok. No somos creados de nuevo para pecar. Esto no podemos ni imaginarlo. Imagínense que el Señor pague toda la obra y luego nosotros seamos redimidos. Y alguno me decía: oiga, pero ¿cómo es que en el cielo cómo van a ser las cosas? ¿Habrá forma de ver, conocer a la familia? Y algunos tienen esas preguntas. ¿Cuántos de aquí tienen esas preguntas? ¿Cuántos tienen preguntas con respecto a esa área? Levanten la mano si alguien tiene preguntas. ¿Sí? Bueno, pues si tienen preguntas ahí, vengan y las respondemos aquí los viernes y los jueves que estudiamos la palabra. Hermanos amados, la vieja naturaleza peca y siempre pecará, pero la nueva vida en Cristo, la nueva vida que es por Dios, esa vida se esfuerza contra el pecado de la vieja naturaleza. Hace un momento les decía, vuelvo y les pregunto: ¿quién de ustedes tiene lucha para mantenerse como cristiano? Levante la mano. ¿Quién tiene lucha para mantenerse como cristiano? Qué bueno. El que no tenga lucha, hágame el favor y me cuenta cómo se logra eso, porque yo no. Todos tenemos que tener esa lucha contra el pecado, ¿cierto que sí? Cuando uno es nacido de nuevo, hermano, los instintos, entienda esto, sus instintos comienzan a correr hacia la perfecta santidad de Dios. Bien claro dice la Escritura: si alguien robaba, ya no robe más. Y es que Dios le dice: hágalo y ya no más. No, hermanos, escuche esto. Lo maravilloso de este evangelio, no solamente que Dios te dice: no hagas, sino que te prepara para eso. Prepara tu corazón para sentir otras cosas. Y luego dice la Escritura en Filipenses 1:6, algo que a mí realmente me deja sorprendido de parte de Dios. Y Él dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No solamente se entregó por ti y por mí, no solamente derramó su sangre por ti y por mí, no solamente resucita para mostrarnos resurrección, no solamente está en el cielo intercediendo por ti y por mí, sino que está en tu corazón por medio del Santo Espíritu para enseñarte a vivir cada día. Diga gloria a Dios. De gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que hoy te habla, te trae, te lleva. Él debe ser el gobernador de tu vida. Él debe ser el guiador de tu vida. Él debe ser tu Señor. Amén. La vieja naturaleza, hermanos, a veces se quiere levantar. La vieja naturaleza no se preocupa de orar, pero la nueva naturaleza ora tan necesariamente como cada día siente. La vieja naturaleza es perezosa, no le gusta leer la Biblia, no quiere congregarse, llega tarde o cambia un culto por un día de sol. La vieja naturaleza es cómoda y no quiere servir.
Pero la naturaleza nueva ama la obra de Dios. La nueva naturaleza ama el orar a Dios. La vieja naturaleza tiene pereza, pero la nueva naturaleza desea la comunión con su Señor. Solamente eso es salvación. La vieja naturaleza murmura, pero la nueva naturaleza canta y alaba a Dios en cada momento. Amén. La vieja naturaleza va tras la carne, pues la vieja naturaleza es carnal. Pero la nueva naturaleza busca las cosas del Espíritu, porque la nueva naturaleza es espiritual. Si han nacido efectivamente de nuevo, han nacido ustedes y yo hemos nacido para la santidad. Y si han creído, entonces ustedes han sido creados de nuevo, han sido creados para buenas obras. Amén. Si no sucede así con nosotros, nuestra fe es una mera pretensión, una ilusión y tal vez una buena intención, pero hasta ahí llega. Esta nueva creación es en conexión con Cristo, pues leemos en el texto: creados en Cristo Jesús. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid en la que creemos y crecemos cada día. Amén. Escuche por favor esto, y ahora sí, para que no me miren mal, ya casi termino. Su vida y todo su poder, toda la capacidad que usted tiene, esa capacidad de producir fruto para Dios, está basada, fundamentada en su relación y su unión con Cristo. Solo no puede. Amén. No son solamente ustedes y yo, no somos solamente creados de nuevo, sino que somos creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No se trata de un simple cambio de una naturaleza inferior a una naturaleza superior, sino de una separación que había entre de Cristo. O sea, estábamos separados de Cristo y ahora estamos unidos con Él. No se trata solamente que subimos un peldaño, uy, ahora somos más chéveres. No se trata de eso. Se trata de estar cerca de Él. Qué maravilloso es esto que usted y yo, hermanos, no seamos únicamente criaturas en el mundo, sino nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿No es eso maravilloso? ¿No le anima a usted eso? Algunos lo disimulan muy bien porque los veo muy callados. Éramos criaturas en el primer Adán, pero ahora nuestra nueva condición de criaturas es en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Amados, si lo que profesamos ser, ¿cuántos dicen que son cristianos aquí? Pues si somos cristianos y profesamos ser cristianos, somos uno con Jesús en una unión vital. Escuche esto, en una unión no solamente importante, sino totalmente necesaria. Y una unión fuerte que no puede ser disuelta. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Nadie podrá arrebatarnos del amor de Dios. Nadie. Nada. Entonces, de aquí en adelante, si usted es nacido de nuevo, esas buenas obras se desprenden de esa unión con Cristo. Amén. Las buenas obras nacen en la unión con Cristo, en la unidad con Él, en el conocimiento de Él, en la comunión con Él, en su amistad, en su amor con Él. Su creación, esa nueva criatura que somos, es para la santidad. Y la santidad que solamente está en Cristo Jesús. Algunos piensan, ¿cómo puedo yo ser obediente a todo lo que la Escritura dice? ¿Sabe? Usted no puede. Usted no puede. Pero Él sí. Él sí. Por eso dependemos de Él. Quiero terminar diciendo otra vez que nuestras obras buenas deben brotar de nuestra unión con Cristo, basada en nuestra fe en Él, porque dependemos de Él para que nos santifique. Amén. Dependemos de Él
para que nos conserve santos, nos cuide. Y vencemos al pecado por la sangre del Cordero. Nos esforzamos por alcanzar la santidad por el amor de Jesús, que nos constriñe. Voy a explicar eso y termino. Si usted no sintiera buscar la santidad, es porque Cristo no está ahí. Pero cuando Cristo está en ti y el Espíritu Santo está en ti, tu corazón comienza a sentir apretujones para buscar lo santo, lo recto, lo de buen nombre, lo sublime, lo hermoso. Y eso no es otra cosa que nuestra comunión con Cristo Jesús.